Hay varios temas esta mañana para conversar con el ministro de Ambiente, Robert Bouvier. El primero de ellos tiene que ver con la rotura de un caño en la segunda planta de UPM, donde hubo un derrame de celulosa. La empresa ha dado su opinión con respecto al tema y el Ministerio de Ambiente deja en claro que su cartera no opera dicha planta. ¿Cuáles son las investigaciones que están ocurriendo en esa materia? El otro punto para conversar es la posible construcción de un complejo de viviendas en Punta Ballena, la oposición que hay con respecto a eso y qué es lo que está haciendo la cartera, ya que hay una posición asumida por vecinos y gente de la zona de no permitir que se concrete justamente esa construcción. Y hay una tercera novedad, que es una construcción ya hecha, esto en Punta Colorada, también en Maldonado, donde ahora la justicia ha dado lugar a la posición que tiene la intendencia de ese departamento, donde esas construcciones están construidas o levantadas de forma ilegal y está amparada la intendencia para poder derrumbarlas. Vamos a conversar de estos tres aspectos con el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, que está en línea con nosotros. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto, un saludo a la audiencia. El gusto es nuestro. Ministro, con respecto a la situación en la planta de UPM, se habló de la rotura de un caño con celulosa desde la empresa. Uno de sus encargados de comunicación dice que no fue un derrame, sino la rotura de una cañería que contenía celulosa. No hubo impactos ambientales ni lesionados. ¿Qué es lo que sabe el Ministerio de Ambiente a esta altura y cuál es la investigación que se está siguiendo sobre el tema? Bueno, lo primero es eso. Hay que diferenciar un episodio de otro, ¿tá? Uno fue obviamente una pérdida de líquido que obviamente que fue un derrame totalmente. Esto fue otro tipo de incidente. Esto fue un escape de celulosa de un caño en el cual falló una soldadura, ¿tá? La salida de celulosa por ese caño indudablemente con volúmenes importantes, ¿tá? Y bueno, obviamente todos vimos ese video que circuló en las redes y demás, donde nos mostraba, bueno, que un producto ya en estado sólido estaba siendo expulsado por un caño, ¿tá? Y obviamente provocó todo ese inconveniente en lo que es el área de la planta y demás. La primera instancia que tenemos nosotros concurrimos los técnicos fueron al lugar, levantaron un acta y demás. Y la primera impresión que tenemos nosotros, yo no tengo el informe concluido todavía, porque está faltando un poco de información, es que no hubo impactos ambientales, ¿sabes? Porque obviamente estaba en un área totalmente determinada y en un área de la planta, y en esa área indudablemente no hay aspectos de protección ambiental. Pero no obstante eso, dado que el producto estuvo tiempo ahí, bueno, y demás, y no es un producto terminado, ¿sabes? Entonces, bueno, nos pareció importante hacer una investigación un poquito más profunda, y bueno, y el informe lo tendremos los primeros días de la semana que viene. A falta todavía de ese informe que esté concluido, ministro, ¿le preocupa el hecho, o le llama la atención por lo menos, el hecho de que en pocos días se hayan concretado 2 incidentes en la planta? Bueno, por eso hay que separar los 2 incidentes. ¿Cuáles son? Son de distinta índole, porque uno es un problema de que se apartaron del plan de manejo, del plan de operación, y hubo unos errores, ¿tá? Y esto es, a primera vista, ¿tá? Es algo que puede pasar cuando uno está poniendo a punto una planta como es esta, ¿no? ¿Tá? O sea, estamos hablando que hay ajustes de operación, indudablemente, hay una soldadura que falla, bueno, indudablemente las cosas son 2 cosas diferentes. Me parece que no son acumulativas en cuanto a que tenemos en un episodio o se está reiterando algo que pasó la primera vez, que fue un derrame. Ahora es un escape, es algo me parece netamente operativo, pero bueno, nos pareció oportuno seguir ahondando un poquito para ver a qué concluimos. A falta, nuevamente reitero, de esa conclusión de ese informe, y más allá de que, como usted diga, en ese informe preliminar no haya un impacto ambiental concreto, ¿la empresa de todas maneras queda expuesta a multas y sanciones? No sé, vamos a verlo. Yo lo que hice fue que me pasaron un acta que se hizo al momento. Los técnicos a su vez visitan esa planta y visitan otras plantas más, o sea, estaban visitando las plantas. Cuando termine la visita de todas las plantas me van a hacer el informe y bueno, y ahí vamos a concluir. No creo que haya nada nuevo de lo que estoy diciendo, pero bueno, nos pareció importante igual tomarnos el tiempo, la prudencia para analizar estas cosas. Es algo que tiene un impacto social importante, tiene una repercusión pública importante,
y está bueno que seamos mesurados y prudentes en cuando comunicamos las cosas definitivas, ¿no? En el caso del incidente anterior, ministro, la cartera le impuso una multa a la empresa UPM. ¿Esa multa ya se hizo efectiva? ¿La empresa recurrió la multa? Sí, se le dio vista a la empresa, o sea, más esa multa ya está. Lo que estamos ahora evaluando es la segunda parte de ese incidente, ¿no? Que es el impacto que tuvo en el ambiente, ¿tá? El impacto que tuvo en el arroyo, lo que tuvo con el tema de los peces, bueno, todo el impacto ambiental, que es lo que tenemos que evaluar nosotros ahora, que obviamente hubo, y tenemos que evaluarlo, la significación que tuvo. Hoy por hoy estamos esperando, ha habido una recuperación natural, y por lo tanto, bueno, estamos viendo que si es posible que haya una restauración total en forma natural, o si vamos a tener que intervenir y acordar con la empresa alguna intervención para que sea la recuperación definitiva. Pero eso es algo que son tiempos de la naturaleza que nosotros no podemos condicionarlos. Entonces, bueno, es un tiempo que está transcurriendo y vamos a evaluarlo cuando tengamos los elementos concluyentes, ¿no? Pero insisto con la pregunta, ¿el ministro UPM pagó la multa o recurrió la multa? UPM dio vista a la multa, cosas más, y se va a pagar la multa sin problema ninguno, no la recurrió. Bien, perfecto. Ministro, con respecto al caso de Punta Ballena, ¿cómo está viendo esta discusión, este escenario planteado en la que se pretende hacer una construcción de viviendas en una zona que por supuesto hasta ahora no las tiene un valor ambiental determinado y también tiene un valor eventualmente desde el punto de vista de las bienes raíces también para hacer esa obra allí? ¿Cómo lo está viendo el Ministerio de Ambiente esta discusión? Nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista administrativo, ¿tá? Como un proyecto de los tantos que se presentan en el Ministerio, y estamos transcurriendo los plazos legales establecidos para la consideración. Estamos en una etapa de manifiesto, que indudablemente tuvo un montón de consideraciones, más de 9.000, 10.000 consideraciones, hasta el jueves pasado, en el cual tuvimos una petición acompañada de un montón de firmas, más como casi 3.000 firmas, en el cual nos pedían una extensión del plazo de puesta a manifiesto, al cual accedimos el viernes, dando el máximo plazo posible, que es el 50% del plazo legal, o sea, dimos 10 días más. Lo que está trasladando esto al 12 de diciembre, está el plazo para las consideraciones a través de la puesta a manifiesto. Luego de eso, que pensamos que van a superar las 11.000, o sea, un número muy, muy importante, o sea, supera ampliamente las consideraciones que hubo en las construcciones de la planta UPM, para poner un ejemplo. Después de eso, cuando analicemos eso y podamos darle a la vista a la consultora que representa a los privados, para que después podamos hacer la audiencia pública. La audiencia pública, la empresa explica, ¿tá?, cuál es el proyecto y demás, y va a haber un intercambio, obviamente, ahí con la ciudadanía, con las asociaciones civiles o quienes se presenten a esa audiencia pública establecida, para que pensamos que la vamos a realizar allá por marzo, abril del año que viene. Ministro, usted ha dicho en alguna entrevista que ahí se puede construir. El tema es si hay impactos ambientales que sean significativos en un caso e irreversibles en el otro, que impidan eventualmente que su ministerio otorgue el permiso. ¿Es así? Exactamente. Esa es una zona que ya se laudó en su momento el permiso que se podía construir, lo aprobó la Intendencia, lo aprobó la Junta Departamental por unanimidad. Era otro proyecto, o sea, es el mismo proyecto pero en otra dimensión. ¿Tá? Tenía 37 edificios, luego ese proyecto se reformuló y ahora tiene 29 edificios. ¿Tá? Ese proyecto que tenemos a consideración como el manifiesto de la audiencia pública, vamos a empezar a analizarlo detenidamente, con todos los insumos que vamos a tener de las dos instancias que estoy comentando. ¿Tá? Lo que sí sabemos es que ahí se puede construir. ¿Tá? El tema es si el análisis ambiental que nosotros vamos a hacer lo consideramos conveniente la construcción o no, porque podemos tener impactos irreversibles que hagan que nosotros digamos que ahí no es posible construir. ¿Tá? Ministro, en el eventual caso de que el Ministerio laude de que allí no se debe construir o no se va a hacer una construcción, ¿esa será una resolución que se aplique de allí en adelante o es una aplicación que tiene que ver estrictamente con el caso en particular de esta solicitud y para este permiso?
es para esta solicitud, para este permiso, que es lo que nosotros estamos evaluando. Eventualmente, para luego, no se puede pensar en aplicar ciertas reservas para esa zona. Me refiero a la primera respuesta que usted nos daba, a decir que allí se puede construir. Eventualmente no se puede tomar una medida para reservar esa zona y que allí eventualmente no pueda haber construcciones de este tipo ni de ninguna otra. Bueno, estamos analizando todo eso. Es parte de este análisis que vamos a hacer, es parte del análisis que vamos a hacer de los insumos que estamos recibiendo, muchísimos y de muy variadas características. O sea, son estudios técnicos, son consultas de vecinos, son consultas de asociaciones civiles. Hay mucho insumo para ver, muchos aspectos a tratar. Uno de esos es ese. O sea, si vemos que después de análisis nuestro ambiental y demás, consideramos que eso, y bueno, hasta quizás empecemos a hablar con el SNAP o de alguna forma a ver si puede ser una área protegida o no, pero bueno, son todas consideraciones que tenemos que tener luego que hagamos el estudio, ¿no? ¿En qué plazos cree que va a haber una resolución sobre esto, ministro? No podría darle eso, porque fíjese, seguimos con el tema manifiesto, recién estamos viendo eso, estamos hablando de miles de consideraciones, veremos cuándo podemos fijar la audiencia pública, y después de fijar la audiencia pública veremos, ¿tá?, cuáles son los elementos que tengamos que analizar, cuáles son los insumos de estas dos instancias en las cuales tenemos que poner foco. Bueno, o sea, va a ser un proceso largo, sin duda. Bien. Ministro, le cambio al tercer eje de lo que habíamos comentado esta mañana, que tenía que ver con el caso de Punta Colorada. Allí ya hay unas construcciones, esas construcciones pagan una cierta cantidad de impuestos. La Intendencia plantea que están construidas allí de forma ilegal, aunque las personas allí tienen cierta documentación. No le voy a pedir que se exprese desde ya desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista ambiental, porque la postura que tiene la Intendencia es que allí no deberían existir construcciones. ¿Cómo lo ve usted de su cartera? Lo que está en juego, lo hablé con el intendente Antía y demás, es un tema legal en cuanto a la propiedad del predio. ¿No? O sea, lo que está en juego hoy es eso. O sea, el Ministerio de Ambiente no está interviniendo en esto. ¿No? Acá hay un tema entre la Intendencia y los supuestos propietarios o ocupantes, y es un litigio que tienen entre la Intendencia de Maldonado y estas personas, en el cual el Ministerio de Ambiente por el momento no está interviniendo y por supuesto no tiene opinión con respecto al tema, porque es un tema, debo decir, estrictamente judicial entre ellos. ¿Y cómo ve usted el hecho de la construcción en esa zona en particular? Vuelvo a decirle, no me parece que estamos en un tema judicial de ellos. Si se le pide la opinión al Ministerio de Ambiente, se la dará, pero no me parece que el Ministerio de Ambiente en este momento tenga que interceder o prestar opinión sobre el tema, cuando estamos hablando de un tema judicial entre dos partes que está por dilucidarse, ¿no? Robert Bouvier, ministro de Ambiente, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muy bien, muchas gracias, que pasen bien.